Amados hermanos, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Tenemos un tema, hermanos. El día de hoy lleva por título: ¿A quien quiero doy el poder? Este es el tema de hoy. ¿Me podría decir quién dijo estas palabras? A quien quiero doy el poder. Para que todos nos ubiquemos, hermanos, en el contexto del tema del día de hoy y podamos entender quién dijo estas palabras y por qué se atrevió a decir con tanta seguridad de que podían escucharle a él y que todo el mundo, hermanos, a veces decimos que no lo escuchamos, pero sí lo escuchamos. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién lo dijo? Mano Gabriel. Nuestro Dios dijo: a quien quiero doy el poder. ¿Quién dice, hermanos, otra cosa? ¿O lo dejamos a nuestro Dios o vamos a leer quién dijo las palabras? ¿Les parece, hermanos? Vamos a ver, Lucas 4:6. Ahí tenía un diálogo, hermanos, dos personajes que siempre ha tenido una lucha constante. Sin embargo, quien hablaba y decía estas palabras, lo decía con una seguridad y enfrente del Hijo de Dios, dice de esta manera. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero, ¿qué, hermanos? La doy. Entonces, ¿quién dijo estas palabras? El diablo, ¿verdad, hermanos? El diablo estaba hablando con el Señor Jesús. Por aquí puse un mapa, hermano, Eric. Vamos a ver por qué se atrevió el diablo a decir estas palabras con una seguridad. Dice: yo tengo el poder, yo tengo la potestad, a mí me la dieron y al que yo quiero se la doy. Por ahí debe de aparecer un mapa del mundo para que veamos por qué el diablo, hermanos, dijo de esta manera. Voy a hacer una remembranza, hermanos. Pasaron poco más de 1500 años de la creación de Adán y murieron todos, hermanos. Porque decía Dios: estoy cansado de que el hombre esté metido ¿en dónde, hermanos? En pecados y en males. Yo creé un ser perfecto, semejante a mí y semejante a mi hijo, pero ellos de continuo buscan hacer, ¿qué, hermanos? El mal. Estoy cansado y estoy harto. El único que vio justicia Dios fue Noé, un hombre perfecto, un varón perfecto, un varón santo, digno, hermanos, de rescatar la humanidad. El único que valía la pena de una generación de 1500 años. Dice: te voy a salvar a ti, Noé, tu esposa, tus 3 hijos y tus nueras. No los pierdas, ya los elegí a ustedes. Pero, ¿qué pasó con todos los demás, hermanos? Murieron. ¿Por qué murieron estos? ¿Por qué murieron los parientes de Noé? ¿Por qué murieron toda esa generación de 1500 años? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no oyeron a Dios. ¿A quién oyeron, hermanos? Al diablo, hermanos. Mire, ya está, aquí hay un mapa, hermanos. El de color azul dice que es del cristianismo, hermanos. Es 1/3 de la población mundial, 8.400 millones de habitantes. 1/3 es de la población mundial del cristianismo. ¿Qué quiere decir el cristianismo, hermanos? Que predica ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? O que conoce a Jesucristo y conoce a Dios. Posteriormente hay uno de color rojo, hermanos.
es el Islam. Y luego viene el color amarillo. ¿Quién sabe en qué países es el color amarillo y es el hinduismo? La India, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Y un poquitito de China, ¿verdad? Posteriormente hay uno de color verde. El color verde, quien conoce de países, ¿qué país es ese? El verde. China, ¿verdad, hermanos? Bueno, ¿ustedes creen que los chinos están reunidos en día sábado, hermanos? El día de hoy. Tenemos diferentes horarios, pero también tienen un día que se llama sábado. No guardan el día sábado. Y todos esos que se llaman cristianos, ¿estarán reunidos el día de hoy, hermanos? No, ¿verdad? Dios le dice a la humanidad, desde el principio, en el sexto día, hermanos, que creó al hombre, en el sexto día, el hombre, hermanos, después de ser creado y empieza a darle nombre a los animales, en el sexto día dice que varón y hembra lo creó. Entonces ve que Adán estaba solo, hermanos, y dice, no es bueno que Adán esté solo. Entonces, de Adán, hermanos, saca ¿a quién? A Eva, hermanos, de una de sus costillas, ya lo conocemos, y crea a Eva. El hombre, Adán, tenía una comunión con Dios, pero viene la mujer, y la mujer, hermanos, le había dicho de todo, Eva, tú eres mi mujer, Dios ya nos bendijo, mira, todo podemos comer menos de ese árbol, no lo vamos a comer. A lo mejor la mujer dijo, está bien, no lo vamos a comer. Solamente que el hombre, en todo el tiempo que estuvo ahí, desde su creación hasta que el Señor le dijo que no tocaran de ese árbol, el mal ni siquiera se atrevió a acercarse a Adán, hermanos. Pero dijo, bueno, entonces voy a acercarme, si no puedo con Adán, voy a buscar por este camino. Y el camino que encontró el mal fue a la mujer. Y a la mujer le dice de esta manera, te dijo Dios que si comes de este árbol vas a morir, ¿verdad? Sí, dijo que no podemos comer de ese árbol, de todo podemos comer menos de ese árbol. ¿Y qué crees? Dice que la serpiente era, ¿qué, hermanos? Astuta más que cualquiera de lo que Dios había creado, hermanos. Y le dice, no morirás, come y serás semejante a dioses, conocerás el bien y el mal. La mujer bien pudo haber escuchado la voz de su marido, porque de su marido había escuchado a Dios, pero la mujer no quiso escuchar a Dios, la voz de Dios. Quiso escuchar la voz de ¿quién, hermanos? Del diablo, hermanos. ¿Y qué hizo la mujer? Pues comió del fruto que le dijo que no comiera. El mal, en ese momento, hermanos, se apropia de la vida de los hombres, hermanos, porque se da cuenta que los hombres tenemos una grieta frágil, que el mal va a buscar cómo entrar a tu vida. Todos, por eso el mundo, hermanos, el mundo está de colores, pero si pudiéramos buscar, hermano, en un mapa y podamos identificar qué país completo, hermanos, es iglesia de Dios, qué país completo es iglesia de Dios. Lo podemos identificar a dónde está la iglesia de Dios, el país completo, así como identificamos la India, China, el norte de África, el sur de África. ¿Podemos identificar la iglesia de Dios, hermanos? No. Por eso el diablo se atrevió a decirle al Hijo de Dios, se me ha dado la potestad a mí. Mira el mundo, todo el mundo está en mis manos. ¿Ves a África? Ahí nadie te sirve. ¿Ves a China? Ahí nadie te sirve, ahí me sirven a mí.
Sí, hermanos, por eso el diablo se creyó con tanto poder, hablándole así al Hijo de Dios, porque dijo, toda una creación de 1500 años murió, pereció, fue destruida porque escucharon mi voz, escucharon la voz del diablo, hermanos. Y ahora, hermanos, después de que pasan 1500 años y aparece nuestro Señor Jesucristo, transcurridos poco más de 4000 años después de Adán, aparece ya no Adán, hermanos, aparece el segundo Adán. 4000 años, hermanos, todas estos países, ¿en manos de quién estaba, hermanos? Ustedes lo saben, ¿en manos de quién? De Satanás, hermanos, del diablo. Por eso se atrevió a decir, y lo voy a volver a leer, hermanos, para que ustedes lo tengan bien presente, que el mal por 4000 años había gobernado los corazones de los hombres, hermanos. Aún aquí en América, hermanos, ustedes díganme, ¿quién habitó en Perú? ¿Qué civilización prehispánica estuvo en Perú, hermanos? Los incas. ¿Los incas servían a Dios, hermanos? No, pues eran politeístas, servían a los fenómenos naturales. Los aztecas, ¿en dónde eran los aztecas, hermanos? Díganme. México, Centroamérica y casi Sudamérica, llegando hasta por allá, porque eran unos países conquistadores. ¿Le servían a Dios, hermanos? No, tenía un régimen, hermanos, militar. Eran conquistadores y mataban a mucha gente para adorar a quién, hermanos, a sus dioses, y se los ofrecían y los degollaban y los sacrificaban a sus dioses. ¿Cómo le van a servir a Dios cuando Dios te dice a través de un mandamiento, cómo, hermanos? No matarás. Y dice el Señor, no quitarás la vida a ningún hombre, porque mía es la vida, dice Dios. Yo la doy, y dice Dios, yo la quito. Nadie más lo puede hacer. Fuera de eso, hermanos, es pecado, hermanos. Entonces el diablo, hablando con el Señor Jesús, le dice de esta manera, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. El diablo, hermanos, en la redondez de la tierra, puede poner el mundo, hermano Eric, en Google Earth, vamos a ver el mundo, hermanos. El diablo le dice, mira, todo esto que tú ves, el mundo está en mis manos, todos me sirven a mí. En ese tiempo, hermanos, que estaba el diablo hablando con el Hijo de Dios, habían transcurrido ya 4 bestias universales, hermanos. El primero había sido, ¿quién, hermanos? Babilonia, simbolizada por ¿quién? Por el león, ¿con qué, hermanos? Con alas, porque fue muy, muy fuerte, y las alas significan velocidad, rapidez. 70 años, hermanos, que fue el tiempo que fue cautivo el pueblo de Israel, fue lo que duró Babilonia, su imperio. Posteriormente, se traspasa el poder a qué otra bestia, hermanos, y estaba simbolizado por un ¿qué? Por un oso que tenía un hombro, ¿qué, hermanos? Más alto que el otro, porque decía que había uno. Medos y persas quiere decir que eran 2 civilizaciones que se habían unido, medos y persas, pero uno era más fuerte que el otro. Por eso cuando lean las escrituras van a decir que era el medo o era el persa, pero gobernaban en ese tiempo. Ya vamos 2 bestias universales. El tercero, ¿cuál fue, hermanos? Un joven que fue instruido en las filosofías de los grandes filósofos de Grecia, hermanos. Un joven que desde su niñez fue instruido por hombres de mentes que hasta el día de hoy, hermanos, se les leen sus libros y se le han creado
filosofías que están vigentes al día de hoy. ¿Quién fue este hombre, hermanos? Alejandro, y dicen que fue el grande, ¿verdad? ¿Qué hacía este hombre, hermanos? Pues este hombre fue representado por ¿qué animal? Por un leopardo. ¿Y con qué, hermanos? Con alas, ¿verdad? Y con cabezas. Porque tenía, aparte de él, otros generales. Y sus alas representaban mayor velocidad, más rápido, más ágil. Y llegó, hermanos, Alejandro el Grande. Le damos la vuelta, hermanos, al mundo y nos vamos al norte de África, hermanos. Todo lo que es Asia Menor, todo lo que llegó hasta parte de Rusia, a los límites de China. Quiso entrar a la India, hermanos. Y ese mundo conocido fue de Alejandro el Grande, hermanos. Posteriormente, a través de Daniel, había dicho que iba a haber otra bestia, otro reino, y ese reino iba a ser una cuarta bestia terrible, ¿y qué, hermanos? Y espantosa, porque no tenía forma. Iba a tener forma ¿de quién, hermanos? De león, de oso, de leopardo. Iba a tener una mezcla de todo eso. Y por eso el diablo, hermanos, cuando el Señor le dice, ¿ves todo eso? El diablo le dice, esto es mío. Todo el mundo me sirve a mí, dice Satanás. Con una seguridad, hermanos, impresionante, hermanos. Porque el Señor Jesús había sido bautizado ¿a los cuántos años? ¿Cuántos? 30 años. 30 años había sido bautizado. Y en esa edad se le presenta, hermanos, el diablo. Y está dialogando, hermanos, con él. El diablo, en una falta de respeto y con una seguridad, hermanos, ahora sí se atreve a entrar a la vida del segundo Adán, hermanos. Y le dice, ¿ves todo esto que ves aquí? Gíralo un poquito, hermano. Dice, todo esto es África, lo que hoy conocemos como África, lo que hoy conocemos como Asia Menor, Europa, Asia. Hermanos, gírelo hacia América, hermanos. Todo esto, le dice, es mío, me pertenece, nadie te sirve a ti. Ubique ahora, hermanos, a Israel, por favor. A Israel, hermanos, solamente, hermanos, conocían a Dios, pero no conocían al Hijo de Dios, hermanos. Dice nuestro Señor, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntar, como la gallina junta, ¿qué, hermanos? A sus pollos, y ustedes no quisieron escuchar. Dice que ustedes de corazón, dice que de labios, ¿qué, hermanos? Me honran, pero su corazón está lejos de mí. Había una pequeña fracción, hermanos, por allí en esa media luna, hermanos, que es Israel. Solamente esa pequeña parte conocían a Dios. Y ellos eran celosos, hermanos. Para poder pertenecer al pueblo de Dios, hermanos, tenía un acceso completamente restringido, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor quiere hablar con la samaritana, hermanos? Y está hablando con ella. Sus apóstoles, ¿qué dijeron? ¿Qué está pasando? Nosotros los judíos no podemos platicar, ni siquiera platicar con los samaritanos, porque son inmundos, porque adoran a otro Dios que no es el nuestro, en pocas palabras. Sin embargo, hermanos, el diablo se atreve a mencionarle de esa manera porque decía, 40 días, ¿qué le pasó al Señor Jesús por 40 días? Ayunó, ¿verdad? Y tenía, ¿qué, hermanos? Hambre. Entonces ahí viene ahora sí que
el tema de que a quien quiero doy el poder. El diablo va a buscar cuál es tu hambre. El diablo va a meterse en tu diario vivir, en tu diario comportar, en tus conductas diarias, en tu comportamiento, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, y va a encontrar una grieta para entrar, como el agua cuando se filtra, hermanos, en una losa, y allí va a entrar. Entonces dice de esta manera el objetivo: contrastar el poder que fue entregado a Satanás versus la potencia de nuestro Dios incomparable e inigualable, creador del universo, para que el Hijo de Dios nunca flaquee en sus principios. El Hijo de Dios había cometido pecado, hermano Isaac. El Hijo de Dios por eso se bautizó. No, ¿verdad? Por eso dice uno, es que yo estoy ahorita cometiendo pecado porque todavía no me he bautizado y tengo mis permisitos. El Señor Jesús, hermanos, no cometió pecado, hermanos. Tenía 30 años, a sus 12 años, hermanos, dice que el Señor Jesús se sentó a hablar de todas las cosas de Dios, y aún, hermanos, los máximos representantes de los judíos se atrevían a escuchar y decían, bueno, tiene 12 años, ¿de dónde sale tanta sabiduría de Dios? ¿De dónde salía la sabiduría, hermanos? Pues de nuestro Padre Celestial. Y por eso, hermanos, cuando llega el diablo, 30 años, a una edad de 30 años de un joven, hermanos, de un hombre de su mediana edad, fuerte, hermanos, le va a decir, este hombre, como todos los que somos hombres y mujeres de esa edad, decir, queremos el mundo, hermanos, ¿en dónde, hermanos? En nuestras manos, y que el mundo nos obedezca y que el mundo haga lo que nosotros queremos. Por eso dijo, va a ser fácil, porque es joven, porque le voy a ofrecer todo el mundo. El diablo dijo, todo el mundo está en mis manos, todos me sirven. En África, en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, todos me sirven. Los únicos que pretenden servir a Dios son estos, los de aquí, pero ni siquiera le recibieron al Señor Jesús. Por eso el diablo estaba bien convencido, hermanos, de que le iba a ganar al Señor. Y dice de esta manera, Apocalipsis 18:3, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. La fornicación quiere decir, en este caso, hermanos, es que comulgaban con todas las doctrinas, hermanos. Haga de cuenta que Babilonia no desapareció porque fueron absorbidas sus doctrinas, sus costumbres, la adoración a los muertos. Llegaron los medos y los persas y absorbieron toda esa parte, y llegaron los griegos, hermanos, y los griegos absorbieron lo que conocían los de Babilonia, los medos y los persas, y los griegos fusionaron sus conocimientos con un poquito hasta de sus edificaciones, de sus costumbres, de sus mujeres, de todo, hermanos, y por eso dice que todos ellos han bebido el vino de su fornicación, furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Todo tenía que ver con la carne, hermanos. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo hoy, mucho caso, es carnal, hermanos? ¿Cuánto de lo que hoy estamos metidos al 100% casi de todo nuestro cerebro, hermanos, es carnal? ¿Qué porcentaje, hermanos, es espiritual? Porque hay algunos hermanos en la República Mexicana y a nivel internacional que se dedican a escribir a diario, hermanos. A diario, artículos que ustedes leen en sus Voz Juvenil, en sus heraldos, y estudios
que ellos hacen para predicarle a su iglesia, porque son pastores, y que casi el 90, el 100% de su vida, hermanos, es espiritual. ¿Ustedes creen que existan estas personas, hermanos? Sí, hermanos. Porque no están contaminándose en escuchar el diablo. Están en un nivel, hermanos, de espiritualidad, como lo fue Noé, como lo fue Daniel. Daniel, hermanos, siendo esclavo, no contaminó su vida. Daniel no tuvo que esconderse, hermanos, prefería morir antes que fallarle a Dios. Su nivel de espiritualidad era el máximo representante, hermanos, de un judío esclavizado, hermanos, y profesando la fe de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, aunque el mal tiene poder, hay muchos de nuestros hermanos que se dedican a hacer por rescatar almas. Algunos de nosotros no nos preocupa eso, hermanos. Es más, si se salvan bien y si se salvan, pues ahí ellos. Yo con que me salve mi familia y vámonos. Pero hay hermanos que se dedican a salvar sus familias y a rescatar de las garras del león rugiente, a traerlos ¿a dónde, hermanos? Al pueblo de Dios, a sacarlos del pueblo de Dios. Y ese es su trabajo y eso es su pasión. Pero el diablo pensó, hermanos, que pues todos me sirven a mí. Dicen que tú eres el Hijo de Dios. No vas a poder contra mí. Mateo 28, 18. Dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. Sí, ya lo podemos ver el versus. ¿Quién lee la otra parte, hermanos? El versus Lucas 4:6. Para ponerlos en contra, vamos a ver por qué dijo él unas palabras y el Señor Jesús dice de esta manera: y llegando Jesús, y en el otro como decía, hermanos, ¿quién tiene la lectura y que le dé una lectura fuerte y clara? Lucas 4:6, nada, vamos por partes. Fuerte, una partecita hasta donde está la coma. Sí, hasta ahí. Y aquí dice: y llegando Jesús le habló diciendo. Posteriormente, ¿qué sigue diciendo, hermana? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Amén. Bueno, pues entonces dice: toda potestad me es dada en el cielo y ¿en dónde, hermanos? Y en la tierra, hermanos. No nada más se concreta en el mundo terreno, hermanos. El Señor Jesús, es más, ni se preocupó por el reino, hermanos, terreno, el terrenal. El Señor Jesús no se preocupó, hermanos, de nacer como hoy en día, hermanos, en lujos, en una familia de noble. Pudo haber nacido, ser hijo de reyes, pero el Señor Jesús no le preocupó absolutamente nada de eso. No nació en una posición económica, ni nació en el mejor hospital, ni nació, hermanos, teniendo los mejores padres eminentes para que digan: pues era hijo de tal persona. ¿Saben cómo decían? No puede ser el hijo de Dios, porque es el hijo de ¿quién, hermanos? El carpintero. Y es más, alguno de sus discípulos dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué puede salir de Nazaret? ¿Quién fue este hombre el que lo dijo, hermanos? Uno de sus apóstoles y discípulos del Señor Jesús. ¿Qué puede salir de algo bueno de allá de Nazaret? Y él es Jesús, ¿de qué, hermanos? De Nazaret, de Galilea, hermanos. Pero
a veces nosotros, vuelvo a decir, estamos concentrados, nosotros decimos que servimos a Dios, pero ¿qué porcentaje le servimos a Dios? Porque posiblemente seguimos escuchando al diablo de decirnos, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Trabajo? ¿Estudio? Pídeme lo que quieras. ¿Casas? ¿Cuántas? Todo esto, dice el diablo, yo te lo puedo dar. Pero va de por medio algo, hermanos. ¿Saben qué va de por medio? Nuestra muerte eterna, hermanos. Porque estamos negociando nuestra fe. Y el Señor Jesús, hermanos, nunca negoció su fe, hermanos. El Señor Jesús se mantuvo, hermanos, íntegro y fiel. ¿A quién, hermanos? A su Padre. Es más, las Escrituras dice que el Señor Jesús fue obediente ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte de cruz, hermanos. Él ya sabía que iba a morir. Sí, tuvo momentos muy difíciles, porque era hombre, hermanos. Era de carne, así como nosotros. El Señor Jesús podía derramar sangre, hermanos. El Señor Jesús podía tener hambre. El Señor Jesús podía, hermanos, llorar por un amigo que muere. Y por eso el diablo pensó, lo voy a vencer y le voy a ofrecer lo que está en mis manos. Lo que no sabía, hermanos, es que el Hijo de Dios, sí, fíjense cómo nos dijo el Señor Jesús, y cómo no le vamos a creer, hermanos, si lo aplicó en su vida. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Dicen que el Señor Jesús se vestía bien pobre, hermanos. Dicen que el Señor Jesús se vestía así como bien sucio, ¿verdad? Decir, pues es que así se predicaba la humildad. No, hermanos, el Señor Jesús se vestía bien. Por eso hicieron suerte ¿con qué, hermanos? Con sus ropas, hermanos. Porque por unas ropas feas, por unas ropas sin valor, van a hacer suerte, hermanos. No, llévatelo si quieres. No, el Señor Jesús tenía una presencia y nos mostró cómo vencer al mal. No importa que tengas hambre, no negocies tu fe. Es mejor que te mueras de hambre. Así nos quiso decir el Señor Jesús. ¿Qué quieres? Todos estos reinos, yo te los puedo dar. Mire, voy a leer lo que sigue diciendo, hermanos. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos, le dijo el diablo. Y respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Analice lo que dijo el diablo, hermanos, y pareciera que no tiene nada que ver con pecados, hermanos. No tiene nada que ver con pecados. Pues es que me quiere dar el mundo, me quiere dar bienes, me quiere dar poder. No es pecado. Uno diría, Dios pone reyes, Dios quita reyes. No, pues sí. Pero dice que el problema fue que dice, si postrado me adorares, que adorara al diablo, y dice, no lo voy a hacer. ¿Cómo es adorar al diablo, hermanos? Pues con todas estas costumbres que el mundo practica, hermanos, así se adora al diablo, teniendo los mismos pensamientos que mi amigo que no conoce a Dios iba a decir, pues después de todo mi amigo no es tan malo, voy a hacerle caso a su consejo. Y le llevó a Jerusalén y púsolo delante de las almenas del templo. Las almenas, hermanos, es su pretil, hasta arriba, como allá en el templo de Salomón de Telles, ahí con esos que parecen dientes, los puso allí en la almena, lo más alto, y le dice, púsole sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandarás
de ti que te guarden, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevará, porque no dañes tu pie en piedra. Es más, el diablo estaba usando, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, hermanos. El diablo no estaba inventando estas palabras. El diablo no dijo cosas que el Señor Jesús no había dictado. Dice que Dios ha instruido en la mente de ¿quiénes, hermanos? De los santos hombres, para que se escriba ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quién instruyó las mentes de los hombres? Pues mismo Dios y mismo nuestro Señor Jesús, y se dio cuenta que estaba usando sus propias palabras, y le responde de esta manera. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor, ¿qué, hermanos? Tu Dios. Es como cuando uno dice, yo me voy a lanzar de este puente y nada me va a pasar, porque Dios me va a cuidar. No tientes a Dios de esa manera. Es más, miren, hay una balacera de aquí y de allá, yo me voy a atravesar así y Dios me va a proteger y no me va a pasar nada. El Señor Jesús, no lo hagas. No tientes a Dios. Te va a proteger, pero no hagas eso. Ustedes, si el Señor Jesús no se hubiera lanzado y si hubiera pedido que le ayudara a Dios, ¿no lo ayudaría, hermanos? Sí, lo ayudaría, pero estaría, hermanos, cayendo en las trampas del diablo, hermanos. En una red, como los que fuimos pescadores, ¿verdad? Metemos la red y atrapamos, ¿qué, hermanos? Todo lo que se atraviese. Pues estaba ahí, pues yo me lo atrapé, lo que sea. Por eso uno debe de tener, así como el Señor Jesús está diciendo cosas que no son tan malas, pero también dicho está y escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Y luego dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él. ¿Por cuánto, hermanos? Por un tiempo. Por eso nosotros decimos, es que ya en esta fecha y en este momento, ya el diablo ya no me va a hacer nada a mí. ¿Es cierto esto, hermanos? No, el diablo no va a cansarse, hermanos, hasta el último momento de verte destruido, hermanos. ¿Por qué el diablo quiere verte destruido? ¿Por qué quieres que no tengas vida eterna? ¿El diablo no conocerá las Escrituras, hermanos? El diablo no conocerá esa cita que dice, y atole por 10, ¿por qué, hermanos? Por 1000 años en el abismo. Y fue arrojado en el abismo. Y luego dice, él conoce y será suelto por un tiempo para que venga la gran batalla y reúna a las naciones y juntas quieran pelear en contra del santo, del príncipe de paz, de Jesús que esté gobernando en Jerusalén. Y entonces, hermanos, ¿quién vendrá, hermanos? Dios, dice. En ese momento, hermanos, vendrá Dios y a todos los consumirá, hermanos. El diablo, hermanos, tiene un solo final. El diablo tiene un solo final. Muerte segunda o muerte eterna. Pero es envidioso. El diablo, hermanos, es mentiroso. El diablo es un león que te ve como un ratoncito, una liebre, un algo que se le puede comer. ¿Somos rivales para el diablo, hermanos? Sí, si Jesucristo está aquí, hermanos, con nosotros, hermanos. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque estos hermanos que yo les digo hoy, nosotros nos vamos a nuestros trabajos, nosotros nos vamos a, ¿qué le gusta? Que se levante un hermano a las 6 de la mañana y regresa a las 8 de la noche en su casa.
Y al otro día se va, regresa a un atolito, un cafecito, a platicar con la familia, se duerme y al otro día lo mismo. Pues hay hermanos que se duermen y se levantan a escribir de Dios y a predicar y a evangelizar, porque eso les encanta, les gusta, les ha llegado ese momento en que ¿y les faltará qué comer, hermanos? No, hermanos. Por un hermano que le dedica su vida a Dios, ¿dejarán de ir a la universidad sus hijos, hermanos? No, porque han entendido que buscando el reino de Dios y su justicia, lo demás, hermanos, por eso le decía, mira, lo que decía el Señor Jesús, mía me es dada la potestad, ¿en dónde, hermanos? En los cielos y en la tierra, pero primeramente, hermano, están las riquezas celestiales. No pongamos en primer lugar nuestro cuerpo y nuestra carne que esté bien. No lo pongas. Primero que esté bien, ¿qué, hermanos? Tu vida espiritual. ¿Cuántos siempre lo hemos dicho, hermanos, Ezequiel 20:20, ¿quién se sabe qué dice Ezequiel 20:20? ¿Alguno de ustedes que traiga alguna Biblia, qué dirá ahí en Ezequiel 20:20? Lo leímos en nuestras lecciones sabáticas. Y lo vamos a volver a decir, hermanos, santificad mis sábados y que sea por señal entre ti y qué, hermanos, y conmigo, dice Dios. Para nosotros decimos, el sábado es de 10 a 6. No, el sábado es de 6 a 6. Pero alguien nos ha convencido de que es nada más la parte clara del día, no ha sido Dios. ¿Quién ha sido el que nos ha convencido, hermanos? Para que nosotros no guardemos los 52 o 53 sábados de tarde a tarde, porque es la única señal que nos hace diferentes entre todas las demás naciones. Entonces, el versus, hermanos, es que el diablo te va a dar nada más las cosas terrenas, dice, pero cielo y tierra, ¿qué, hermanos? Pasarán. Mas la palabra de Dios, ¿qué, hermanos? No pasará. La palabra de Dios no pasará. Y el Señor Jesús le dice a aquella samaritana, tú me vas a dar de beber de esa agua y se me va a quitar la sed. Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, tú no vas a tener sed. Y tú vas a saltar, ¿qué, hermanos? A vida eterna. Eso es lo que buscamos todos aquí. ¿Cuántos de las acciones que nosotros estamos haciendo escuchamos a Dios o al diablo, hermanos? ¿Cuántos? Cuando te enojas, ¿a quién escuchas? ¿A Dios o al diablo? Cuando gritas, ¿a quién escuchas? Cuando estás gritando y gritando y gritando y ya te dicen, ya cálmate. No, pero ya estás gritando. ¿Quién estás escuchando? ¿A Dios o al diablo? Cuando estás planeando algo malo en contra de alguien, ¿a quién estás escuchando? ¿Al diablo o a Dios? Cuando quieres afectar a toda la iglesia, ahorita las van a pagar todos. ¿Quién estará ahí actuando, hermanos? Pues el diablo, hermanos. El diablo destruye, el diablo odia. ¿Quién estará preparando una mentira contra alguien más? Pues con esto yo creo que sí me lo acabo. Es el diablo. El diablo quiere ver destruida la iglesia. El diablo, hermanos, su principal trabajo está aquí. Olvídense allá del borrachito, el que está tirado en la banqueta. Olvídense del que está ahorita celebrando alguna festividad, el que está en el baile, el que está en los antros, en los bares. Olvídense de todos. Allí el diablo dice, estos están en mis manos. Estos, los que están aquí, está la verdadera guerra, hermanos. Nos quiere convencer, pero como el Hijo de Dios que conocía, hermanos, toda la palabra que Él había dictado en las mentes de los santos, como cuando tú has dado un buen consejo, aprópiate de ese consejo y vívelo.
Mateo 28, 18, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Efesios 1, del 17 al 21, hermanos. Vamos a ver quién tiene más poder. Exactamente como decía el diablo, o lo tiene el Señor Jesús. El diablo decía que tiene poder. Pero ahora vamos a ver si realmente así es, hermanos. 1, 17 al 21 dice de esta manera, que el Dios del Señor, nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún que, hermanos, en el venidero, hermanos. Cuando se ve una imagen, hermanos, colosal, y vienen todos los metales, hermanos, en esa imagen colosal, y habían unos pies, hermanos, que eran de ¿qué material, hermanos? ¿Y de qué, hermanos? De hierro. Ustedes han puesto barro y hierro, hermanos. ¿Se pueden mezclar estos dos elementos, hermanos? El hierro es, ¿qué, hermanos? Fuerte. Pero el barro, hermanos, se rompe. Dice que va a haber una piedra que se desprende, hermanos, y que rueda y que pega en los pies de ¿qué, hermanos? De esa imagen, y la destruye, hermanos. Es el Señor, hermanos. Él es el Señor. Él no tiene, el Señor Jesús, hermanos, está a la diestra de Dios. Y desde ahí nos está defendiendo a todos los que somos culpables, hermanos, porque sí lo somos. Porque dice, no hay uno solo bueno, dice, todos han cometido faltas y pecados. Pero ¿quién es el que nos justifica delante de su Padre? ¿Quién es, hermanos? Jesucristo es el único, porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y en el año, hermanos, 4000, y a sus 30 años del Señor Jesús, nos da una nueva oportunidad, hermanos. Ahora ya no nada más era ese Israel, hermanos. Ahora tenemos, hermanos, ¿en dónde? En Argentina, en Brasil. Ahora sí podemos decir que hay muchos hermanos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en Francia, en España, en África, en China, en la India, porque ahora, hermanos, el que lee de la palabra de Dios y se da cuenta que el mal no tiene poder, hermanos, nunca va a poder vencer a un hijo de Dios, a un hijo de luz. El que tiene fe, hermanos, no hay imposibles, hermanos. ¿Qué pues diremos? Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, como decía el Señor Jesús. En 1 Corintios 8, 5 y 6. 1 Corintios 8. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses con minúsculas, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más que un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros, ¿qué, hermanos? Por Él, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo hoy, hermanos, está a nuestro
nos está sirviendo, hermanos. Él fue nuestro pastor, que no fue asalariado. Nuestro Señor Jesús no fue un pastor asalariado, porque dice que el pastor asalariado, cuando ve que vienen por las ovejas, ¿qué hace el pastor asalariado, hermanos? Se va y huye. Pero el Señor Jesús, cuando vino, hermanos, y era el momento, dice que el buen pastor su vida da. ¿Por quién, hermanos? Por sus ovejas. Y mis ovejas me conocen. Y dice el Señor Jesús, yo conozco a mis ovejas. Y ellos, cuando yo les hablo, dice el Señor Jesús, ellas me escuchan y me obedecen. Esa es la manera en que nosotros podemos vencer al diablo. El diablo, hermanos, les voy a decir, no tiene poder. El diablo en este momento solamente se lo da al quien quiera hacerse instrumento del diablo. Solamente. Pero si no, hermanos, nosotros estamos protegidos con la potencia y con la virtud de nuestro Dios. Nosotros somos territorio santo. Decía uno de mis primitos que le gustaba mucho el canto de cuando el diablo venga y toque a tu corazón, dile que no puede entrar. Porque ahí, ¿quién está, hermanos? Cristo está en mí. Dios está en mí. Y donde está Dios y donde está el Señor Jesús, no hay lugar para el diablo, para el mal, hermanos. Colosenses 2:15. Bueno, me emociona todo esto, hermanos. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos, en sí mismo. Nuestro Señor Jesús, hermanos, venció al mal en todo, hermanos. Nuestro Señor Jesús ya no tiene que vencer a la muerte, hermanos. El Señor Jesús no está crucificado. El Señor Jesús está, ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios. Y nos está defendiendo. ¿Cuánto poder quieres? Pídele a Dios, pídele a su Hijo. Dice que nosotros en este momento, hermanos, no podemos confundirnos de decir, es que yo no me voy a dirigir al Señor, a Jesucristo, yo me voy directo al Padre. ¿Es posible esto, hermanos? No se puede, hermanos. Por eso dice que Él es nuestro intercesor entre Dios y el hombre. Y Él dice, yo soy el camino. No hay otro camino, solamente yo. Y si no lo queremos entender así, hermanos, bueno, pues vamos a estar metidos en otros asuntos que nada nos ayuda. 1 Corintios 15:24. Y bueno, creo que es suficiente, hermanos. ¿Para qué más citas? Si ya creo que ha quedado bastante claro. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda, ¿qué, hermanos? Potestad. Solamente será el Padre, hermanos. Y bueno, pues yo les digo, hermanos, que el mal no se va a cansar, hermanos. Nos va a querer destruir, porque nosotros somos el único ejército de Dios que está en este lugar, hermanos. Somos bien poquitos, hermanos, ya lo decían nuestros hermanos. Pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras, hermanos? Que por el camino ancho van, ¿quiénes, hermanos? Muchos. Los que no les gusta la disciplina, los que no les gusta el orden, los que les gusta el pecado, por ahí van. Pero hay un camino, dice, un camino estrecho, dice, y también habla de una puerta que, hermanos, estrecha. Por ahí pocos entran y ahí pocos van. Solamente los valientes, solamente las criaturas nuevas, las que han renunciado al pecado, hermanos. El diablo no tiene potestad si tú no se la das. Si tú cometes algún tipo de pecado es porque abres la puerta, el diablo entra y hace morada en ti. Pero si no, hermanos, el diablo no puede entrar donde Dios está.
y donde está su Hijo. Paz a vosotros.